Bueno, ahora sí vamos a seguir con el capítulo 15 del programa de estudio Financiación Ajena. Ustedes saben que si nosotros miramos un estado de situación patrimonial, lo miramos de frente, a la izquierda tenemos el activo lo podríamos considerar como la inversión en la empresa, y del lado derecho tendríamos la financiación. La financiación está dividida en dos grandes capítulos. Por un lado, la financiación ajena, que normalmente tiene costos, que son reconocidos por la contabilidad, y por otro lado, la financiación propia, la que proveen los resultados y los aportes de los propietarios, y que normalmente la contabilidad no le reconoce costo. Nos toca ahora entonces hablar sobre la financiación ajena. Antes de empezar a ver cada uno de los elementos que aparecen ahí desarrollados en el capítulo 15, quisiera darles alguna definición de qué hablamos cuando hablamos de deudas o de obligaciones. Digamos que para hacer una definición amplia que abarque distintos tipos de deudas, podríamos decir que una persona física o jurídica tiene una deuda, una cuenta a pagar, cuando debido a un hecho que ya ha ocurrido, tiene la obligación de entregar activos o prestar servicios. Esa obligación es ineludible y la cancelación de esa obligación es de carácter ineludible o altamente probable, y debe efectuarse en una fecha determinada o determinable debido a la ocurrencia de cierto hecho o a requerimientos del acreedor. Bueno, estas podrían ser las características para definir una deuda, un pasivo, una obligación. Acabamos entonces de mencionar que diríamos que hay una deuda cuando deben entregarse, a riesgo de ser reiterativos, deben entregarse activos o prestarse servicios. Esa obligación hay que cumplirla en forma ineludible o es altamente probable que debamos cumplir con ella, y que lo debiéramos hacer en alguna fecha que habrá que determinar. Lo que tiene esta definición es que es amplia y nos abarca a dos tipos bien diferenciados de obligaciones. Por un lado, lo que se conoce como los compromisos ciertos, y por otro lado, lo que se conoce como compromisos contingentes. Dentro de los compromisos ciertos, hoy en día se engloban todo lo que en algún momento se conoció, o la teoría contable denominaba deuda, y todo lo que la teoría contable denominaba provisiones. Hace bastante tiempo atrás se diferenciaba una deuda de una provisión. Hoy en día todo eso se engloba en el término genérico de compromisos ciertos o de deudas en general. Pero la definición entre una deuda y una provisión tradicionalmente radicaba en que la deuda era una obligación de carácter ineludible y que tenía la posibilidad de ser calculada en forma exacta. En cambio, la provisión también era, si bien era una obligación de carácter ineludible, un compromiso que había que cumplir, su cálculo debería ser estimado porque no se conocía exactamente. Se decía que una deuda tenía cálculo exacto y pago seguro, y que una provisión tenía también pago seguro, pero cálculo inexacto. Pero como les dije recién, hoy en día todo ello se resume dentro de lo que se denomina compromisos ciertos. Esa es una primer parte
de los pasivos. La otra, que recién les decía, son los compromisos que no son ciertos, los compromisos que son contingentes o eventuales. En estos otros compromisos, lo que se denomina normalmente previsiones, en este caso vamos a hablar concretamente de aquellas eventualidades o contingencias que pueden provocarnos pérdida, cargos al cuadro de resultados, y como contrapartida pasivos, que son las previsiones de pasivos. Aunque hay algunos otros cargos al cuadro de resultados que provocan pérdida, también producto de contingencias, incertidumbres o eventualidades, pero que no se tratan como pasivos, sino que se tratan como cuentas regularizadoras de activos, que es el caso de la previsión por riesgo de incobrabilidad. Bueno, no vamos a hablar de esta última acá, sino que vamos a hacer referencia únicamente a las contingencias de pasivo. Bueno, en términos generales, entonces, definimos a qué nos referimos cuando hablamos de deuda, y hicimos un desglose entre dos grandes tipos de obligaciones. Por un lado, las obligaciones o compromisos ciertos, y por otro lado, las obligaciones y compromisos de carácter contingente o eventual, sobre las cuales estas últimas vamos a volver más adelante. Les adelanto que los criterios de evaluación, que también vamos a ver más adelante, son los mismos tanto para los compromisos ciertos como para los compromisos contingentes. A ambos se les aplican los mismos criterios de evaluación. Sin entrar en detalle, pero en términos generales, les comento que así como hay un criterio general de evaluación para los créditos, también lo hay para las deudas, para los pasivos. Por un criterio de prudencia, saben que las cuentas a cobrar, los créditos, no pueden ser evaluados por encima de lo que se conoce como su valor esperado de cobro. Bueno, en el caso de los pasivos, el límite mínimo por debajo del cual no debiera evaluarse ningún pasivo es lo que se denomina su costo de cancelación. O sea, ¿cuánto nos costaría cancelar el pasivo? Que tendrá que ver con cuál es la característica del pasivo en particular al cual nos referimos, pero en términos generales, ¿cuál sería el valor, el importe por el cual el acreedor nos liberaría de la obligación? Esto en términos generales. Hay varias clasificaciones de distintos tipos de pasivos. Yo ahora quiero comentarles qué podríamos encontrarnos dentro de este rubro, y luego, seguidamente, vamos a hacer referencia a cada uno de los conceptos que aparecen acá en el capítulo 15 para hacer alguna precisión respecto de cada uno de ellos. Pero empezando por lo que podría ser qué elementos conforman el rubro de acuerdo a su naturaleza, bueno, dentro de los pasivos nos podríamos encontrar con deudas derivadas en un principio, lo que son las deudas típicas, que son las derivadas de la operatoria principal del ente, que podrían estar documentadas o no documentadas, que podrían estar en moneda local o en moneda extranjera, garantizadas o no garantizadas, vencidas o no, bueno, incluyendo el capital más los intereses que correspondieran. Todo esto podríamos encontrar bajo la denominación de proveedores, de cuentas a pagar, de documentos a pagar. Todo esto son pasivos derivados de la operatoria principal del ente. Otro tipo de pasivos, que no serían los derivados de la operatoria principal del ente, serían aquellos que tienen que ver con deudas financieras o con entidades bancarias, que podrían ser de moneda local o extranjera, con garantía, sin garantía, hipotecarias o personales,
y en todos los casos habría que computarlas al valor del capital, más los intereses, ajustes o diferencias de cambio pertinentes. Por otro lado, podrían estar también las deudas con otras sociedades u otras empresas, otros entes, pero del mismo grupo o conjunto económico, que debieran estar segregadas, de modo tal que cuando se consoliden los estados del grupo o del conjunto económico, podamos tenerlos separados, dado que deben ser neutralizadas, deben ser cancelados. Ustedes saben que los pasivos y los activos, las deudas y las cuentas a cobrar, los saldos pendientes, tanto deudores como acreedores, cuando se consolida, deben ser cancelados. Por eso siempre es necesario mantenerlos por separado. También podríamos tener pasivos derivados de deudas con los organismos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales, lo que se conocen genéricamente como deudas fiscales, ya sean como sujeto propio de los impuestos o tributos o tasas que hubiera que pagar, así como por ser responsable por la rendición de tributos de terceros. Otro tipo de deudas que por su naturaleza podríamos encontrar en este rubro son aquellas deudas que se conocen genéricamente con el nombre de deudas sociales, que son las deudas por sueldos, por cargas sociales, por retenciones efectuadas, pendientes de pago, con su valor de capital y sus intereses pertinentes si los hubiera. Y por último, tendríamos otro tipo diverso de deuda, que no tienen que ver con las anteriores que hemos mencionado, que tendrían que ver, por ejemplo, con un dividendo en efectivo o en especie que ha sido aprobado y que se encuentre pendiente de pago, o con haber recibido dinero, cobros anticipados, que son pasivos porque tenemos que cumplir con la obligación que genera el haber recibido esos cobros, o con juicios o litigios que estén pendientes de pago. Bueno, diversos tipos, estos u otros, que no puedan categorizarse en ninguna de las anteriores que hemos mencionado. Ahora sí, vamos a empezar a ver, de acuerdo a cómo fueron pactados y a cómo deben cancelarse, cada una de las deudas que aparecen en este resumen que contiene el capítulo 15. Entonces, vamos a empezar con las deudas en moneda nacional, como dice acá, sin cláusulas de ajuste ni indexación. Estas deudas, estos pasivos, son pasivos, como ahí se indica, en moneda local, y tienen un valor nominal que está fijo, o sea, no tienen ninguna cláusula de ajuste, ni indexación, ni generan intereses. Con lo cual, estos pasivos son los que normalmente nosotros conocemos en periodo inflacionario como pasivos monetarios, son los pasivos que están expuestos, son la contrapartida, digamos, la contracara de los activos expuestos, que serían las disponibilidades o las cuentas a pagar sin cláusula de ajuste de indexación en moneda local, y que, como les decía, provocan en un periodo en el cual hay inflación, en este caso provocan una ganancia. ¿Por qué? Porque el pasivo se está degradando porque tiene un valor nominal fijo. Cuanto más tarde lo paguemos, en términos reales, en términos nominales será lo mismo, pero en términos reales estaremos pagando, en términos de poder adquirir bienes y servicios, un importe menor. Digamos que los activos expuestos, restados a estos tipos de pasivos expuestos, la diferencia entre ambos es lo que normalmente conocemos como la posición monetaria neta, o sea, el capital expuesto, al cual, aplicándole la tasa de inflación, nos indica cuál es el valor del rectángulo. Estos pasivos se evalúan al valor, al cierre de los mismos,
y vamos a ver en términos generales cuáles serían los criterios que podamos adoptar. Pero primero sigamos con cada uno de ellos y luego vamos a hacer una referencia en general de los criterios de evaluación, tanto al inicio como al cierre del ejercicio. O sea, cuando se contrae el pasivo y al cierre del ejercicio cuando tenemos la necesidad de evaluarlos. Bueno, sigo entonces con las deudas en moneda nacional con cláusula de ajuste o indexación. En este caso, estas son deudas en moneda local, pero como se indica ahí, tienen alguna cláusula que le da movilidad, que permite ajustarlas o que permite indexarlas. Cuando se habla de cláusulas de ajuste o indexación, se habla de que tenemos una obligación, una cuenta a pagar, que es en moneda local, pero que tiene alguna cláusula que le permite moverse. Puede ser, normalmente se habla, cuando se habla de indexación, se habla, o de ajuste, se habla de indexarlos por índices. Hay dos grandes formas de indexar créditos y deudas. Una son los índices de precios y otras son los índices financieros. Los índices de precios son las variaciones operadas en los distintos tipos de la economía. Podría ser una deuda que en función de cómo varíe cierto precio de la economía, varíe la deuda. Entonces es un pasivo que está atado a la variación de un índice de precios, que puede ser el índice de precio del consumidor, el índice de precio del por mayor, el índice de precio de los productos nacionales, de los productos importados, el índice de precio de cómo varía el costo de la construcción, el costo de la mano de obra de la construcción. Bueno, son todos índices de precios. Y por otro lado estarían los índices financieros, o sea, cómo varían las tasas de interés del sistema financiero. Y en función de eso se ajustaría. Podría ser en función, por ejemplo, de lo que varíe la tasa de interés activa para los préstamos del Banco Nación Argentina o la tasa de interés pasiva para los depósitos del Banco de la Nación Argentina. Bueno, serían pasivos con cláusulas de ajuste o indexación particulares que habrá que aplicar para poder saber cuál es su valor en cada momento. Seguimos ahora con las deudas en moneda extranjera. Ustedes ven que acá, en deudas en moneda extranjera, habla de dos tipos de deuda en moneda extranjera. La deuda en moneda extranjera con y sin cambio asegurado. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Como nosotros ya sabemos, las deudas en moneda extranjera tienen potencialidad de cambio. Puede cambiar el tipo de cambio y eso nos provoca un mayor importe a pagar en pesos. O puede también disminuir, bueno, obviamente, pero está sujeto a la variación de un tipo de cambio. Son deudas que están atadas al valor de una moneda extranjera. Si nosotros no hemos tomado ningún seguro de cambio, debiéramos evaluar estas deudas al valor del tipo de cambio de la moneda extranjera al momento de cada evaluación que necesitemos hacer, de cada medición que necesitemos hacer. O sea, al cierre de ejercicio, la moneda extranjera pasó de 10 a 15, bueno, debiéramos evaluar la deuda en lugar de a 10 de tipo de cambio a 15. En cambio, si nosotros tomamos un seguro de cambio, que es lo que ahora me quiero referir, ahí sin cambio o con cambio asegurado, bueno, si tomáramos algún seguro, lo que estaríamos haciendo es acotar el riesgo de variación del tipo de cambio. Digamos, nosotros tenemos aversión al riesgo, no queremos tomar, tenemos un grado de incertidumbre respecto de cómo va a evolucionar el tipo de cambio en la economía, no queremos correr ese riesgo, entonces podríamos tomar un seguro en el cual contratemos que por encima de cierto cambio en la cotización de la moneda, el seguro se hace cargo de la deuda, digamos, de la diferencia de deuda. Y hasta cierto nivel de tipo de cambio
nos hacemos cargo nosotros. Digamos, si el tipo de cambio varió de 10 hasta 15, nosotros valuamos la deuda a 15, que es lo que tenemos que pagar. Pero como de 15 en adelante tenemos tomado un seguro de cambio que nos cubre y no lo vamos a pagar nosotros, entonces podríamos valuarlo a 15 y la diferencia no sería un costo que tendríamos que asumir, porque lo asumiría el seguro que tomamos. Obviamente que ese seguro también tiene un costo. Bueno, y luego, fíjense ustedes que habla de obligaciones no cancelables en moneda. Las obligaciones no cancelables en moneda son lo que nosotros conocemos como pasivos en especie. O sea, pasivos a cancelar, pero no con dinero, sino lo vamos a cancelar entregando bienes o prestando un servicio. Bueno, vamos a ver luego que deudas por montos indeterminados y pasivos eventuales o contingentes, pero ahora me quiero referir un poco a cuáles serían los criterios de evaluación para estas deudas, estos compromisos ciertos, que también, como les dije al principio, es válido para los compromisos contingentes, los pasivos eventuales. En términos generales, ustedes ya saben que hay momentos claves en los cuales efectuar evaluaciones. Bueno, un momento clave es el momento de incorporación del pasivo, de la toma del pasivo, cuando el pasivo aparece. Y otro momento clave, en el caso de los pasivos, es el momento de cierre de ejercicio. En cualquiera de esos dos momentos típicos en los cuales nosotros tenemos que aplicar el criterio de evaluación, hay dos formas de evaluar básicamente, son dos formas opuestas. Una es aplicar el criterio de evaluar al costo y otra es evaluar al criterio de evaluar al criterio de lo que conocemos como valor hoy, valor corriente, valor haciendo referencia a cuál es el valor al momento de la medición. Comenzando por evaluar al momento de que aparece el pasivo, la regla general es que el pasivo siempre debe evaluarse al valor de costo de los bienes que son contrapartida de la toma de deuda. Digamos, si nosotros estamos comprando bienes y no los estamos pagando de contado, sino que como contrapartida estamos tomando una deuda, el pasivo debe aparecer en el balance en inicio por el valor de contado de la operación que le dio origen. De forma tal que si en esta operación en particular hay intereses, como normalmente lo hay cuando se toma financiación, porque como les decía, estamos en el capítulo de financiación ajena, que normalmente tiene costos. Bueno, entonces, si hay intereses, esos intereses deberían separarse, segregarse, tratarse por separado y nunca incluirse, se encuentren como se encuentren, en forma explícita o en forma implícita, dentro del valor que le da origen ni dentro del pasivo al inicio. El pasivo al inicio estaría entonces evaluado por el valor de contado de la operación que le dio origen. Y los intereses habrá que devengarlos conforme la regla de que nos hemos dado para devengar intereses, que es la de que los intereses se prorratean, a lo largo del periodo objeto de la financiación. Esto es al inicio. Al cierre del ejercicio, hay dos formas básicamente de evaluar. Una es volver a aplicar el criterio de evaluar al costo. Si aplicamos el criterio de evaluar al costo, entonces estaríamos diciendo en un pasivo que evaluamos a lo que se conoce como el criterio del costo amortizado o tasa efectiva, así se conoce el criterio, aplicando para la medición la tasa originalmente pactada.
Esto es lo que se conoce como costo amortizado o tasa efectiva. Digamos, nosotros el 1 de diciembre tomamos un pasivo de 100 pesos a 60 días. El pasivo lo vamos a tomar todo diciembre y todo enero. El 31 de enero vamos a cancelarlo. Pensemos que de los 100 pesos vamos a cancelar 120, que la tasa de interés, para no complicar, vamos a hacer una tasa de interés simple. La tasa de interés es el 10%, para el primer mes 10 pesos, para el segundo mes otros 10 pesos, 20 pesos de interés total, y nosotros estamos parados el 31 de diciembre midiendo ese pasivo, evaluando. Si aplicáramos este criterio que hablamos de costo amortizado o tasa efectiva, evaluaríamos el pasivo a 100 de inicio, 1 de diciembre, más 10 de intereses corridos o devengados al 31 de diciembre, 110. Esto es lo mismo que evaluar el pasivo al cierre, 120, respetando la tasa del 10%, la original, la originalmente pactada, o sea, sacándole, disminuyendo los 120 los intereses no devengados. 120 menos 10, nos daría de nuevo 110. O sea que sería lo mismo, si respetamos la tasa pactada, computar los 100 más los 10 de intereses devengados, que tomar los 120 del final y restarle 10 de intereses no devengados. En los dos casos nos da 110. Estas, como son condiciones del pasado, tasas de interés pactadas en momentos anteriores, pudiendo ser que la tasa del 31 de diciembre fuera distinta de interés, son condiciones del pasado, como les decía, y por lo tanto, este es un criterio de evaluar los pasivos en moneda a su costo. Distinto es el caso si nosotros queremos aplicar para evaluar el valor corriente. Bueno, también tendríamos que considerar, en este caso, evaluar a valor corriente, si tenemos la posibilidad y existe la factibilidad de cancelar el pasivo de forma anticipada. Digamos, si el acreedor nos permitiría cancelarlo en forma anticipada, nos desobligaría, y si la empresa tiene la capacidad financiera de poder cancelar en forma anticipada el pasivo en caso que tuviese la intención de hacerlo. O sea, tendría que tener la intención de la empresa y del acreedor y de aceptarlo, y la factibilidad económica de poder hacerlo. Pero en términos generales podríamos pensar que evaluar un pasivo a valor corriente sería tomar su valor al 31 de diciembre, en el ejemplo que dimos, al cierre, en el momento de evaluar, y para poder calcular cuál es ese valor, deberíamos tomar el valor al cierre y descontar ese valor a alguna tasa que sea la vigente en el momento de cierre, la vigente en el momento de la medición. Que si las condiciones han cambiado y la tasa de interés es distinto, nos va a dar una medición distinta. Este criterio de evaluar a valor corriente, como el que mencionamos recién, evaluar a valor de costo, les decía que sirve para cualquier tipo de compromiso cierto contingente, y también es válido para las deudas en moneda local y para las deudas en moneda extranjera. La única diferencia con relación a las deudas en moneda extranjera es que habrá que hacer los cálculos en moneda extranjera, en la moneda de origen, y al final convertir al tipo de cambio de cierre. Bueno, estos serían los criterios de evaluación aplicables a las deudas en moneda local o extranjera. Nos quedaría por ver cuáles serían los criterios de evaluación aplicables a las obligaciones no cancelables en moneda, a las obligaciones que tenemos que cancelar entregando bienes o prestando servicios. Bueno, en este caso, si los bienes que tuviéramos que entregar, nosotros los tuviéramos en nuestro inventario, en nuestro activo, o los podríamos comprar si fueran adquiribles,
deberíamos aplicar para evaluar el rubro el valor de los bienes a entregar. O sea, el pasivo debiera tener que quedar valuado al mismo valor que tiene el bien en el activo o el mismo valor que tiene reponer el bien, con obviamente más los costos de entrega si los hubiere. Ese sería el valor del pasivo. Eso sería su costo de cancelación, digamos. ¿Cuál es el sacrificio en términos económicos? De entregar bienes que tengo que hacer para quedar desobligado. Ahora, si en cambio estaríamos en presencia de que el pasivo en especie se cancela entregando bienes que tenemos que fabricar y que todavía no fabricamos, o prestando servicios que todavía no empezamos a prestar, el criterio no sería el de costo de cancelación, sino que sería el siguiente. El pasivo debiéramos evaluarlo a su costo de cancelación o el de las sumas recibidas, el mayor de ambos. A ver qué es lo que les estoy diciendo. Piensen lo siguiente. Nosotros recibimos el 1 de diciembre un anticipo. Nos pagaron 100 pesos para prestar un servicio. Ese servicio lo tenemos que prestar en el mes de enero. Y estamos el 31 de diciembre queriendo evaluar ese pasivo. Ese pasivo, les reitero, lo vamos a cancelar entregando un servicio. Y nos dieron 100 pesos. Nosotros computamos la suma recibida, 100 pesos, el 1 de diciembre. En la caja pusimos 100 y como contrapartida denotamos un pasivo de 100. Y ahora estamos el 31 de diciembre queriendo saber cuál es el valor que le vamos a dar a ese pasivo. Podría ocurrir que ese servicio que tenemos que prestar a nosotros nos cueste 110 el 31 de diciembre prestarlo, o nos cueste 90 prestarlo. Si nos cuesta 110, debiéramos evaluar el pasivo al valor de 110, a lo que nos cuesta cancelarlo. Recibimos 100, pero como tenemos que prestarlo, porque nos congelaron el precio, nos determinaron el precio, valga, lo tenemos que prestar igual, y ahora, 31 de diciembre, nos cuesta 110 prestarlo, para nosotros lo que nos desobliga es 110. Ese pasivo vale 110. Ahora, en el caso hipotético que en lugar de 110 el costo de cancelación fuera 90, menor, lo que yo les decía es, ¿cómo evaluamos el pasivo? ¿Al valor de el costo de cancelación que es 90 o al valor de la suma que recibimos el 1 de diciembre que es 100? Y en este caso, bueno, ahora no sé si se los expresé bien, pero se los expreso correctamente, ese pasivo por un servicio a prestar, cuyo costo de cancelación al 31 de diciembre es 90, pero que el 1 de diciembre habíamos recibido 100, hay que evaluarlo al mayor entre el valor de la suma recibida y el costo de cancelación. Ese es el criterio. En este caso, entonces, lo evaluaríamos a 100. Aunque cancelarlo nos cueste 90, lo dejaríamos evaluado al mayor valor, que en este caso es el de la suma que recibimos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si nosotros quisiéramos evaluarlo a 90 en lugar de a 100, deberíamos disminuir el pasivo de 100 a 90, de evitarlo. Y la contrapartida en el haber, ¿cuál sería? Una ganancia. Y no podemos computar una ganancia cuando el servicio todavía no se empezó a prestar. El proceso ganancial todavía no se generó, ni se empezó a generar. Por lo cual, mal podríamos antidatar la ganancia. Esa es la causa por la cual debiéramos, en estos casos particulares, de bienes que todavía tenemos que producir o servicios que todavía tenemos que prestar, en estos casos particulares, evaluarlos al mayor valor entre las sumas recibidas
y el costo de cancelación. Bueno, quisiera, con respecto a las deudas por monto indeterminado, bueno, las deudas por monto indeterminado es lo que hablábamos al principio de provisiones. Habrá que hacer el esfuerzo de hacer la estimación y de determinar de la manera más objetiva posible una deuda, cuál es el valor de la misma, digamos. Y con respecto al último punto del rubro, que son los pasivos eventuales o contingentes, bueno, quiero comentarles lo siguiente. Contingencias o eventualidades en la vida cotidiana las vemos a cada rato, en cada momento, y hay por todos lados. Ahora, una cosa es una contingencia y otra cosa es un pasivo contingente. No toda contingencia es un pasivo contingente. Para que una contingencia se transforme en un pasivo contingente, deben darse ciertas circunstancias. Una de ellas es que tiene que haber una alta probabilidad de ocurrencia de la contingencia. Digamos, cualquier cosa puede pasar, pero para que sea un pasivo contingente tiene que haber alguna alta probabilidad de ocurrencia de que pase. Si no, no lo registraríamos contablemente. Normalmente se habla, normalmente no es una regla fija, habrá que evaluar cada caso, pero normalmente se habla de probabilidades superiores al 50%. Bueno, entonces, en principio, para tener un pasivo contingente tenemos que tener una alta probabilidad de ocurrencia. Por otro lado, tenemos que tener posibilidad de cuantificar, de darle valor, de estimar cuál sería la cuantía de ese pasivo contingente. Tenemos que poder estimarlo y determinarle el valor, porque si no, no podríamos contabilizarlo de ninguna manera, ¿no es cierto? Bueno, y además, lo que tiene que ocurrir es que el hecho que provoca la contingencia, la eventualidad, la incertidumbre, tiene que haber ocurrido a la fecha de cierre de ejercicio, a la fecha de la medición de la contingencia. Digamos, tiene que haber ocurrido hoy, al momento de la medición, por ejemplo, el cierre del ejercicio, un hecho que es el que me provoca la incertidumbre futura. O sea que esas son las tres condiciones para que una contingencia se transforme en un pasivo contingente, ¿no es cierto? Que haya una alta probabilidad de ocurrencia, que se pueda cuantificar la misma, se le pueda dar valor, y que el hecho haya ocurrido al momento que nosotros querramos constituir el pasivo contingente. Hay muchos casos de pasivo contingente, sin agotar la casuística. Podemos pensar en el descuento de documentos de terceros, de juicios o litigios que tengamos que hacer frente, de garantías que hayamos otorgado y que tenemos que afrontar en algún momento, de indemnizaciones de algún tipo que tengamos que pagar. Bueno, habrán visto o verán en la bibliografía que hay una gran casuística respecto de qué contingencias podríamos afrontar. Con respecto a las contingencias, además me gustaría agregarles que hay alguna clasificación que se hace de las contingencias y básicamente esa clasificación tiene que ver en función de dos cualidades de las mismas. Una es en función de la probabilidad de ocurrencia y la otra es en función de la posibilidad de cuantificar o no las contingencias. En función de la probabilidad de ocurrencia de las contingencias, se clasifican en aquellas contingencias probables, o sea, de probable ocurrencia, esas en una punta. En otra punta, todo lo contrario, aquellas contingencias improbables o remotas. Y en el medio, las que no son ni probables, ni improbables o remotas. Las que tienen un grado medio de probabilidad de ocurrencia. Eso en función de su probabilidad de ocurrencia. Tres categorías. Las probables, en una punta.
las improbables o remotas en la otra, y las que no son ni lo uno ni lo otro, ni probables ni improbables. Les reitero, eso en función de su probabilidad de ocurrencia. Y todas ellas pueden ser cuantificables o no. Bueno, ¿cuál es el tratamiento contable? El tratamiento contable es de que todas aquellas contingencias que son probables y cuantificables, obviamente que deben ser registradas contablemente. Estas son las que se registran contablemente, las que son probables y las que son cuantificables a la vez. Las que son probables, pero no son cuantificables, al igual que las ni probables ni remotas, cuantificables o no, todas ellas deben informarse en nota a los estados contables con la opinión de los administradores respecto de las leyes. Y por último, no se considera necesario, porque entorpecería y dificultaría la interpretación de los estados contables, incluir ni en nota, ni mucho menos registrar aquellas que sean remotas o muy poco probables, ya sea cuantificables o no. Entonces, resumiendo, las que se registrarían, como les dije, son las probables y cuantificables. Las que ni se registrarían ni irían en nota de los estados contables serían las remotas, ya sean cuantificables o no. Y las probables, no cuantificables, y las ni probables ni remotas, cuantificables o no, como les decía recién, se incluirían en el estado contable con todas las consideraciones que sobre las mismas tuvieran que vertir los administradores del ente. Bueno, creo que con esto yo agoto un poco los comentarios que les quería hacer sobre este segundo módulo. A modo de ser reiterativo, les recomiendo muy puntualmente que consulten la bibliografía que les muestro y que les ponemos a disposición, que está también en el programa de estudios, porque, como les decía al principio del primer módulo, o al final, ya no recuerdo, pero como les he dicho en alguna oportunidad, y siempre les digo cada vez que nos podemos encontrar presencialmente, nosotros solo podemos transmitirles una partecita fragmentada, con las limitaciones propias y de los mecanismos y de los procedimientos, pero nada suple el que ustedes vayan a la bibliografía. Incluso hubiera sido mejor, porque es lo que yo hago normalmente en las clases presenciales, les indico leer la bibliografía y luego les doy el tema, para que ustedes vengan ya leídos y puedan plantear las dudas en clase, y esto hace que se pueda interactuar y que se torne mucho más rica la clase con los alumnos. Pero bueno, tenemos estas limitaciones en estos momentos. Lo que sí, por supuesto, estoy totalmente a disposición para todas las dudas que pudieran haber quedado, aventarlas y comentarles, y no duden en comunicarse conmigo. Bueno, les agradezco mucho y seguramente nos volveremos a ver. Muchas gracias.